Él está ahí. Santo es el Señor. El Señor entra a la barca y dice: pasemos al otro lado. ¿Cómo dice? Pasemos al otro lado. Y vamos a tener por tema en esta noche, esta exhortación breve: pasemos al otro lado. A mí me llamó mucho la atención este tema y lo quise traer para compartirlo con ustedes. A propósito, hoy que se celebra el culto de jóvenes, a propósito de que estamos en fin de año y entra un año nuevo, el Señor vino a decirte en esta noche: pasemos al otro lado. Está cambiando un año, 2025 está saliendo, entra el nuevo año y el Señor te vino a decir esta palabra: pasemos al otro lado. El Señor le dice, cuando le dice: entren a la barca y pasemos al otro lado. Me gusta mucho esta palabra. ¿Por qué me gusta? Porque el Señor le está dando un mandato, pero Él se está incluyendo. Y el Señor nos hace entender con esta historia que el Señor, cuando te manda a tomar un camino, Él va contigo de la mano. El Señor te está diciendo: yo te estoy mandando, pero yo estoy yendo contigo. El Señor te está diciendo un mandato, te está diciendo camina, te está diciendo avanza, pero también te está diciendo vamos. Qué diferente es cuando nosotros cogemos un camino y cuando vamos con Dios de la mano. Qué diferente es cuando el Señor nos manda, pero nosotros nos vamos 2 pasos adelante y dejando a Jesús atrás, dejando al Señor atrás que nos está enviando, porque le estamos dando más valor a lo que el Señor nos está mandando a hacer que al mismo Dios. El Señor dice en esta palabra: vamos al otro lado. Cuando el Señor dice vamos al otro lado, está demandando una acción. Esa acción conlleva una obediencia. ¿Por qué conlleva una obediencia? Porque Él le está diciendo vamos al otro lado, pero ellos le están siguiendo. Le está demandando que accionen. Le están demandando: vamos a cruzar al otro lado. Y a lo mejor en ese momento ellos identificaron y entendieron que era solamente a cruzar un espacio físico. Pero lo que ellos no estaban entendiendo es que eso iba más allá. Lo que ellos estaban entendiendo, Felicia, es que estaban cruzando hacia el otro lado con el maestro. Pero ellos no estaban entendiendo que al cruzar al otro lado no iban a llegar siendo los mismos. No iban a llegar siendo las mismas personas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el cruzar al otro lado conlleva un proceso. Y más que el camino es como tú llegas. Y más que el proceso es lo que está haciendo en ti, lo que está trabajando en ti, lo que está cambiando en ti, la experiencia que tú estás adquiriendo con el maestro. En medio de ese proceso viene la tempestad, fuerte lluvia, las olas se estaban entrando en la barca. Ellos se atemorizan. Qué bonito. Se atemorizan, hermano. Pero mire qué cosa. Dice la historia que Jesús iba durmiendo en la popa. ¿Dónde iba durmiendo? Yo estaba buscando qué es la popa. Me gusta saber de lo que yo estoy hablando. Digo yo, ¿qué es la popa? ¿Dónde está la popa identificada? ¿Cuál es la característica de la popa? Y decía que la popa está en la parte de atrás, pero donde está también el timón, pero donde también están las hélices que le dan movimiento a la barca. Y yo digo, wow, Jesús estaba acostado durmiendo, recostado en la popa, en la parte de atrás, donde está el timón, donde están las hélices que le dan movimiento a la barca y dirigen. La popa es el flagelo que mueve el barco. Y Jesús estaba en la popa. Y así mismo el Señor está en la popa de nuestra barca. Está ahí dormido. Y aunque usted no lo esté sintiendo, no lo esté escuchando, no quiere decir que Él está ausente. Él está ahí. Él está ahí, aunque usted entienda que hay un silencio de Dios. Dios está ahí. El Señor muchas veces permite en nuestras vidas ciertas situaciones que pasen para probar nuestra fe. Porque en medio de la tempestad es que nuestra fe se manifiesta. En medio de la tempestad es que nosotros sabemos de qué estamos hechos. En medio de nuestra circunstancia
me representa en que muchas veces tenemos que dejar nuestras comodidades y salir de nuestra zona de confort. Y el Señor nos está diciendo hoy que es necesario que pasemos al otro lado. El Señor nos está diciendo hoy en esta noche de que es necesario que salgamos de la rutina, del día a día, que salgamos de ese día a día que lo que nos está es ahogando. Muchas veces por miedo, muchas veces por falta de fe. Tenemos la palabra, pero nos cuesta pasar al otro lado. Y el Señor vino a decirte en esta noche que es necesario que pases al otro lado. El Señor vino a decirte en esta noche de que no temas porque Él está ahí. Que aunque tú sientas que Él no está, Él está ahí. Y aunque tú sientas que las olas están entrando dentro de tu barca, Jesús está ahí. Aleluya. Pasemos al otro lado. El pasar al otro lado muchas veces se nos serán quitado muchas cosas que queremos, muchas cosas que amamos, muchas cosas a las que estamos apegadas. Y el pasar al otro lado representa ir al propósito. Si tú fuiste marcado con una palabra y el Señor te está diciendo acciona, en el momento que tú estás accionando para alcanzar el propósito que Dios tiene preparado para ti, habrán procesos, habrán levantamientos, habrán muchas circunstancias, pero el Señor te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, gloria a Jesús. Aleluya. En estos días he pasado unos días un tanto complicados, que el virus de la gripe, que el día a día, el corre, el acelere, el trabajo, mil actividades, más actividades que el mes de diciembre. Y yo decía: Dios mío, pero esto está fuerte. Y me cae el virus de la gripe, un dolor de cabeza, creo que fue de domingo para lunes, que yo me dio 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y eso es una cosa que yo no encontraba sitio. Me voy a trabajar. Bueno, el martes me fui a una actividad gloriosa, me gocé en el Señor, declaré que ya esa gripe se fue, y esa gripe, el martes en la noche ya estaba nítida, gracias a Dios. Nos vamos el jueves con la familia a dar una vuelta con la niña que cumplía años. Nos vamos al Parque de las Luces. Muchísima gente, hermano, wow. Nos fuimos un día de semana para no tomar tanta gente y, verdad, el tránsito y la cosa. Y nos fuimos para el parque. Cientos de gente, creo que miles de gente, joven. Y tengo para decirles, esta parte del mensaje. Llegamos al final del Parque de las Luces. Ya se acaba todo, están recogiendo, cientos de gente van saliendo en multitudes del lugar. Y nosotros, que casi ya no vamos porque ya se acabaron los shows, las presentaciones, y de repente estamos ahí parados en la calle. No pasaron ni 2 minutos. No encontrábamos a Chachi, Chachi se desapareció. Cientos y cientos de personas saliendo. Cientos de personas saliendo. Y nosotros estábamos en lo último, al final. Cuando yo no encuentro a Chachi, ya ustedes saben. Y Chachi para aquí, Chachi para allí, nos dividimos los adultos, estamos buscando a Chachi y Chachi nada aparece. Las personas saliendo. En una yo entro a un espacio que había una presentación y solamente hay un seguridad parado de guarda. Digo, ¿y usted no ha visto un niño como de 5 años con un poloche rojo? Asustado, yo me dice, no, yo no lo he visto por aquí. Esa zona estaba totalmente sola ya, porque las personas iban saliendo por multitudes grandes. Mientras yo le doy la espalda al seguridad, yo voy saliendo del lugar, digo yo, Espíritu Santo de Dios, donde quiera que esté, Espíritu Santo de Dios. Miren, hermano, humanamente, a mí me pasó de todo por la mente. Porque iban saliendo demasiadas personas y era algo incontrolable. Cuando el seguridad nos ve como con la desesperación, viene más atrás y no alcanza corriendo, le dice, él está en el P1. Digo yo, espérenme,
Pregúntale por la radio, por favor, que cómo se llama, porque el P1, usted me está diciendo que está en la salida ya, y nosotros estamos aquí, eso fue un minuto. ¿Cómo es que está allá? Pregúntale el nombre, porque yo creo que, cuidado si no es él. Comienza a llamar, diga, niño, con crochet rojo, que cómo se llama, Misael. Digo yo, gloria al Señor para siempre, aleluya. Dios es más que bueno. Y aún en medio de esa tormenta que yo me sentía atribulada por un minuto, que yo le dije al Espíritu Santo, tú sabes dónde está. Sé tú dirigiéndolo, hermano. Yo no le puedo explicar en ese momento, como madre humana que soy, porque somos humanos, que llega un momento que uno dice, puede quitar la vista de Jesús. Ellos estaban en la barca en ese momento y sus ojos fueron quitados del maestro, porque ellos estaban atemorizados y estaban viendo que la barca se hundía. Esas horas que iba entrando a la barca le atemorizaron, pero el maestro estaba en la popa durmiendo. El maestro nunca estuvo ausente. De eso se trata en medio de las circunstancias. Pero cuando el Señor dice en su palabra y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y aún en medio de nuestras circunstancias llega el momento que nosotros como creyentes en Dios tenemos que decirle a ese mar que se está levantando, esas olas gigantes que vienen para atemorizarnos, enmudece que yo voy con el maestro, enmudece que el maestro está en mi barca, y aunque yo crea que no está, él está ahí, y aunque yo no le esté escuchando, él está ahí, él está en la popa para dirigir mi barca. Él está en las hélices del barco para dirigirla. Él está moviendo, Él está direccionando, Él está guiando el barco al lugar del destino y el propósito de Dios. Llamaron al maestro, se asustaron en gran manera. En el camino podemos ver, en este episodio, se ve lo que es la duda, el miedo, presión social. Y usted dirá, ¿cómo presión social? Claro que presión social, porque yo me imagino que entre uno y otro comenzaron a culparse. Tú ves, yo te lo dije, que este viaje no era seguro. Yo te dije a ti que chequeara bien. Yo te dije a ti que esto, porque eso siempre va a pasar, César. Que él fue el culpable. Eso siempre va a pasar. Cuando usted va en camino al propósito de Dios, van a haber personas que le van a traer dudas a usted. Y le van a decir, yo te dije a ti que tuvieras cuidado. Yo te dije a ti que chequeara bien. Yo te dije a ti, tú oraste bien. Cuidado si eso no viene de Dios. Y van a traer duda. La duda es parte de esa tormenta que se levanta. Luchas mentales. Un joven que cruza al otro lado, oiga esto. Su fe madura, joven. Su carácter se forma, su propósito se revela, y el Señor vino a traer esta palabra en esa noche, porque el Señor quiere que los jóvenes, yo doy gracias a Dios por la oportunidad verdaderamente. Yo le decía a Daniel cuando me escribió el mate, que para mí, que gracias por el honor, que gracias por el honor de traer una palabra a los jóvenes. ¿Y usted sabe por qué? Porque los jóvenes es el futuro de todo esto. La juventud, los adolescentes. Para mí es un honor hablarle a los jóvenes. Yo le decía el otro día a una adolescente de las que fueron bautizadas, yo me le puse a la orden y yo le dije, mira, yo estoy aquí para lo que tú necesites, para lo que tú crea que yo pueda ayudarte, yo estoy aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me convertí siendo un adolescente y yo sé las luchas que pasan los adolescentes. Yo tuve un llamado desde niña. Yo me acuerdo que en la azotea donde yo
yo vivía, yo teniendo 8 o 9 años, hacían unos cultos todos los lunes y yo subía desde pequeña. Yo tuve un llamado. Yo me inclinaba por las cosas de Dios. Y yo con esa edad, usted me veía siempre pendiente a las cosas de Dios. No habiendo nadie cristiano en mi casa. Y yo sé la lucha que están teniendo los jóvenes y los adolescentes. Yo sé la presión social que hay hoy en día. Yo sé lo difícil que es, que en la escuela, que en la universidad, que están con otros amigos que no son cristianos y le dicen, pero tú eres muy joven para tú ser cristiano. Apenas tú tienes 13 años, apenas tú tienes 17 años. ¿Cómo así que tú estás en una iglesia metida adorando a Dios? Luchas mentales, muchas luchas mentales. Me gustaría hacerle una pregunta a los jóvenes abierta y usted va a meditar en esta pregunta en esta noche. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para usted? En esta noche, a mí me gustaría que los jóvenes mediten en esta palabra y aun cuando estén en su aposento orando a Dios, díganle: Señor, revélame cuál es el propósito que tú tienes para mí aquí en la tierra. Revélame cuál es el don que tú tienes para mí. Revélame cuál es mi ministerio, porque muchas veces como jóvenes estamos caminando sin un rumbo y sin saber, y solamente por el día a día, porque voy a la iglesia, me siento, me paro, canto, siento, me paro, me voy. Y en eso hay que tener una identidad en Cristo y saber qué usted está haciendo ahí sentado. Esa pregunta usted se la va a cuestionar a usted mismo. ¿Para qué yo fui creada? Ok, yo estoy aquí adorando a Dios, pero ¿qué Dios tiene para mí? Señor, heme aquí. Yo recuerdo que una vez yo duré mucho tiempo pidiendo al Señor que me dijera cuál era mi ministerio, porque yo me sentía en una monotonía que me ahogaba. Y yo decía: Dios mío, yo no sé para qué yo estoy aquí. Yo estoy sentada nada más calentando un banco y yo no sé nada. A propósito de que se va un año bien, un año que se va, 2025, otro que entra, 2026. Pregúntale al Señor: Señor, en este año que entra, yo sentí que en el 2025 como que yo no te di lo que yo tenía que darte, pero aquí estoy. Úsame como un vaso. Aquí yo estoy. Revélateme qué tú tienes conmigo. ¿Para qué yo te soy útil? ¿Cuál es el don que tú quieres usar en mí? Usa mis habilidades para tu reino. Usa mis habilidades para trabajar para tu obra. Y usted verá que usted se va a sentir con una inclinación hacia alguna área en específico que Dios se le va a poner en su corazón, para que usted pueda identificar para qué usted fue llamado. Ore a Dios, busque al Señor en silencio, que el Señor se le va a revelar. Dios no dio un mandato, dio una sugerencia. No dio una sugerencia, fue una orden. Si Jesús está en la barca, el futuro está garantizado. Por más que usted entienda que es difícil, que el camino, que me puedo ahogar, que el barco, que vamos a pasar el mar, que es gigante, y que pasará en el camino. ¿Qué pasará en el camino? Usted no tiene que ver con qué pasará en el camino. Si Jesús va en la barca, usted va garantizado por completo. Y su destino llegará a su destino. Y déjeme decirle que el paseo al otro lado, yo le dije, ¿verdad? Usted va a dejar la orilla, que representa todo eso que usted tiene que dejar para usted partir al otro lado. Todas aquellas comodidades, toda esa parte que a veces estamos apegados, que a veces le estamos dando el primer lugar a esas cosas antes que al mismo Dios. Es necesario que se queden en la orilla. Cuando usted va en el proceso de ir al otro lado, usted va dirigiéndose al propósito. Cuando ellos iban al otro lado, lo estaba esperando una persona que necesitaba que Jesús llegara a ese lugar para tener salvación. Ellos fueron a Gadara a hacer una misión. Y en ese lugar Dios estaba preparando en todo ese camino, todo este trayecto, pero yo les tengo por seguro que ellos no llegaron siendo lo mismo que él. Esa experiencia que ellos pasaron en el camino con el maestro, ellos no llegaron siendo lo mismo. Pero mire qué cosa, que cuando ellos iban hacia el propósito final, que era llegar a Gadara,
pasaron cuántas cosas en el camino. Entonces, precisamente, hago énfasis en esa parte, de que esa tormenta a veces quieren desviarnos, quieren desenfocarnos, quieren que quitemos nuestra mirada de Jesús, que es el blanco de la soberana vocación. Quieren que nos desviemos del propósito. Porque muy posiblemente otra persona, Raidiri, hubiese dicho, mira, él come pan y déjame devolverme, porque usted sabe qué pasa. Usted sabe qué pasa. Pero cuando usted está navegando a profundidades, eso no es lo mismo que estar en la orilla. Mientras estaban en la orilla no pasaba nada. Desde la orilla no se veía nada. En la orilla no hubieron viento, no hubieron tempestad, no hubieron las olas que se levantaron, que soplaron a la barca. Porque remar mar adentro representa profundidad en Dios. Y el enemigo no se le levanta a nadie que no represente una amenaza para él. Definitivamente. El Señor sabe para qué tú fuiste llamado y cuál es tu propósito aquí en la tierra. Y tú entiendes que el enemigo se va a quedar tranquilo. Y que el enemigo no va a hacer nada. Ay, mira lo que lindo, se está levantando a las 3 de la mañana, está orando, está buscando a Dios, está provocando un mover de Dios en su vida y el enemigo no va a hacer nada. Cuando tú representas una amenaza en el mundo espiritual, el enemigo va a traer tormenta para que llegue la duda. Hay cristianos que dicen, yo como que no me voy a meter tanto con Dios, porque cuando me meto mucho con Dios, como que se me levanta algo, y como que hay guerra por todos lados, y como que yo voy a preferir como que todo esté tranquilo para evitar un problema. Sigue hacia el propósito. Sigue hacia el propósito porque Jesús está contigo. Cuando Dios te mandó, Dios no te mandó solo. Él está ahí presente contigo. Denle un aplauso al Señor. Cuando pasamos al otro lado, representa confiar aunque no entendamos lo que está pasando. Obedecer a Dios aun cuando tengamos miedo. Su palabra, su mandato. Creer que Jesús tiene el control en cada momento. Aun cuando parece dormir. Aun cuando parece que ya hasta ahí llegamos porque no escuchamos la voz de Dios. El otro día me preguntaba a alguien que qué pasa cuando no escuchamos la voz de Dios o cuando entendemos que Dios no nos está hablando. Yo digo, mira, cuando Dios no está hablando es porque está trabajando. Ese silencio de Dios que no te desenfoque a tu entender en que Dios no está contigo. Si tú estás bien con Dios y tú estás orando, estás leyendo la palabra, estás buscando su presencia y tú escuchas que Dios no te está hablando, no te aflijas. Porque aún vemos, como esta historia que representa la barca que Jesús se durmió, la Biblia está llena de historias que muy posiblemente pensaron que Jesús no estaba con ellos. A lo mejor le pasó por la mente, a lo mejor no. Si podemos ver la historia de Moisés, podemos ver la historia de José. Son historias, hermanos, son vivencias que nosotros como humanos muy posiblemente pensaron que Dios no estaba con ellos. Porque a José se le revela el Señor y viene todo lo contrario a lo que es la revelación. Porque estaba pasando hacia el otro lado. Ese trayecto de proceso que pasó José, de la cárcel al palacio, ese es el proceso que yo digo que representa cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Esa tempestad, ese proceso llega para fortalecerte en Dios, tu fe, para fortalecer tu fe, para enseñarte, para tener experiencia con Dios, porque eso no es por vista, esto no es por vista, esto es por fe. Tu obediencia, aun cuando no entiendas, puede ser la respuesta para otros. Eso es así. El endemoniado de Gadara estaba necesitando esa liberación. Y si ellos no hubiesen sido obedientes al mandato de Dios, esa vida estaba esperando que llegaran allí para
ser libre. Y si Dios te está mandando a ti a hacer algo, Dios tiene un propósito grande. No preguntes el por qué, no preguntes el para qué. Simplemente obedece la voz de Dios, obedece el mandato de Dios, camina con Dios de la mano, porque Dios estará haciendo cosas grandes. Y hay personas que a lo mejor usted dirá, pero ok, es Dios que lo va a hacer. Claro que es Dios, la gloria es de Él. Pero a Dios le plació usarte a ti como vaso. No es que tú eres imprescindible tampoco. No vayas a creerte que tú eres imprescindible. Si Dios no lo hace contigo, lo va a hacer con otro. Pero Dios en su misericordia te escogió, te eligió y te está mandando para que tú vayas a cumplir un propósito a una tierra que muy posiblemente esté 9:11. 9:11. Ese lugar donde llegó Jesús con ellos, que pasaron al otro lado, Gadara, era un lugar que estaba totalmente poseído. Este hombre estaba totalmente poseído por legiones. En representación del lugar, legiones poseían ese hombre, lo atormentaban. Y Jesús era necesario que llegara a aquel lugar para alcanzar la salvación, para alcanzar la libertad, que solamente Cristo la puede dar. Denle un aplauso al Señor. Jesús estaba donde le decía. Y la copa dijimos que está. ¿Y qué hace la copa? Movimiento. El Señor está moviendo hoy tu vida. El Señor está moviendo hoy tu barca. Y aunque tú no lo sientas, está ahí dirigiendo. Él está dirigiendo tu familia. Él está redirigiendo tu matrimonio. Él está redirigiendo todo aquello en tu vida que aún tú sientes que estás remando sin un norte. El Señor lo está haciendo. El Señor lo está haciendo. ¿Cuánto lo creen que el Señor lo está haciendo? ¿Cuánto creen que Dios está haciendo? ¿Cuánto creen que Dios está trabajando aunque no lo sintamos? ¿Cuánto creen y reciben y declaran que el Señor lo está haciendo? Gloria a Jesús. Esta palabra, esta historia, yo la había leído en otras ocasiones, pero nunca la había entendido como ahora. Y el Señor me habló directamente, me hizo entender muchas cosas. Cuando yo veía y buscaba el significado y veía lo de la copa, yo decía, wow, pero el Señor siempre como que busca gente en una parte como de enseñanza, y aún si el Señor se acuesta de tal forma, como que todo tiene una enseñanza para nosotros los creyentes. Y el Señor, su palabra es nueva cada